Hace algunos meses atrás fuimos de los primeros en tener la oportunidad de probar a la nueva generación del Ford Expedition. En esa oportunidad fuimos a Michigan, fue una prueba bastante breve, así que no pudimos realmente disfrutar de las cualidades de esta camioneta. Además, tuvimos oportunidad de probar solo dos versiones, la Platinum y la versión Trem, la versión todoterreno. Pero ahora, los amigos de Ford me han mandado la versión tope de gama, la King Ranch. Así que vamos a aprovechar para ver algunos de sus detalles por dentro, por fuera y además vamos a ver qué tal se comporta en el día a día. Empecemos por el frente, imponente. Y creo que es justo decir eso. El segmento donde participa es las utilitarias americanas con 3 filas de asientos, ¿saben? Así que la máscara fue completamente renovada, sigue manteniendo el estilo a las que nos tenía acostumbrados, sin embargo, ha evolucionado tecnológicamente y en cuestiones de estilo. Tecnológicamente, hablando sobre el sistema de iluminación, como pueden ver, tenemos la barra horizontal delgada en la parte superior y luego tenemos otra baja secundaria que integra las esquinas del frente de la camioneta. Y claro, por supuesto tenemos el sistema de iluminación principal con tecnología de proyección. Esta es una tendencia de diseño que a mí me encanta, me fascina cómo cada marca en cada segmento está desarrollando su propia personalidad, su propia presencia. La parrilla, evidentemente, en este caso es quizás la firma principal. Y este es un detalle que me ha gustado mucho. Fíjate en las texturas cómo han incluido el sistema de iluminación. ¿Ven? Tiene la misma forma. Además, en cuanto a funcionalidad de enfriamiento, evidentemente funciona muy bien. Vemos las aperturas bastante generosas. Además, tenemos persianas detrás de ellas, optimizando el flujo de aire frío. Cámara de video al frente, el emblema de Ford, imponente, el nombre Expedition en la parte delantera del capó. Este es otro de los detalles tradicionales en este modelo. Ahora, en esta versión King Ranch estamos viendo el decorado en dorado. Vemos algunos detalles como en la parrilla, las barras horizontales. Además, en el bumper delantero, en el paragolpes delantero, también con este color. Me parece que se ve muy bien. Aquí han conseguido disimular bastante bien los sensores para estacionamiento. En las esquinas tenemos túneles de aire totalmente funcionales, ayudando a enfriar el sistema de frenos, a reducir la presión debajo de ellos. Este carro trae sistema de manejo semiautónomo, por eso es que vemos una cámara de video al frente. Y cómo han esculpido el capó, me parece que les ha quedado bastante bien. No han abusado de ello, sin embargo, están acentuando la musculatura que este vehículo tiene que tener. Sobre todo teniendo en consideración no solo el segmento en el que participa, sino que es un vehículo con tracción en las 4 ruedas. Para este año, la Expedition no ofrece un motor V8. El único que ofrece es un V6 de 3.5 litros Twin Turbo, 20 PSI de presión para los turbos, ratio de compresión 10.5:1. Existen dos versiones. La regular, la que tenemos ahora, que ofrece 400 caballos, 298 kilovatios a 5.200 revoluciones, 480 libras-pie o 651 Nm de torque a partir de 3.300. Existe otra, High-Out, que ofrece hasta 440 caballos, pero en este momento vamos a enfocarnos solo en esta. La única transmisión disponible es una automática de 10 velocidades. El tanque de gasolina en esta camioneta puede alojar hasta 23.2 galones, esos son 88 litros. En cuanto a su consumo, entre 15 y 22 millas por galón, 6.38, 9.35 kilómetros por litro, 15.68, 10.69 litros por cada 100 kilómetros. Debería darnos un rango aproximado entre 350 y 510 millas, esos son 557, 817 kilómetros. 0 a 60 en 5.1 segundos, velocidad máxima limitada a 125 millas por hora o 200 kilómetros por hora. Peso, 5.668 libras, 2.571 kilos. Claro, una camioneta 3 filas de asientos, una de las prioridades, quizás la más importante, es la capacidad para los ocupantes posteriores, ¿cierto? Bueno, vamos a ver la tercera fila. La forma en que se retira o se mueve la segunda fila para permitir a los ocupantes de la tercera banca subir no está tan mal. A mí me hubiera gustado que se pudiera retirar un poco más automáticamente. En fin, tenemos escalón que se despliega automáticamente, perfecto. Tenemos una manija aquí al lado izquierdo en el pilar B, pero tenemos otro aquí en la parte baja del pilar C. Así que nos están dando bastantes opciones para subir. Ese me parece un detalle al que hay que darle crédito a Ford, porque no todo el mundo, no todos los fabricantes prestan atención a eso, y es importante porque piensa, tienes a tu abuelita, tienes a tu suegrita, gente un poco mayor, necesitan el tipo de ayuda que necesitan, así que se las están facilitando. Muy buen ambiente, y empezando por sus asientos. Han mantenido el acabado, los detalles, los materiales que habíamos encontrado en
los asientos de la primera y segunda fila de asientos. Eso hay que darle crédito a esta gente, incluyendo el emblema de la lombriz, cuero liso, perforado. Tenemos ajustes para la banca vertical, eso también es importante. Espacios útiles, sí. Puertos USB, sí. Vidrio amplio, sí. Vence aire acondicionado, también en el techo, aquí justo al frente de ellos. Sistema de iluminación con tecnología LED. No solo pueden entrar 2 ocupantes, aquí son 3. Y lo reconocemos porque fíjate, tenemos tercer cinturón de seguridad para el ocupante de el asiento central aquí en la banca. Y en cuanto a espacio, ahorita como tengo el asiento que tengo al frente, que está completamente corrido hacia atrás, o sea, lo más cerca al ocupante de la tercera fila, me quedan 2 dedos de distancia entre mis rodillas y este asiento. Entre mi cabeza y el techo, dedo y medio, 2 dedos, bien sentado. Yo mido 1,80 m. La segunda fila, vamos para allá. Como tenemos sillas de capitán, podemos pasar por el medio, no tenemos que salir del camión. A ver, este asiento que está completamente corrido hacia el frente, fíjate la cantidad de espacio que me da. Bueno, ahí queda apretado, ¿cierto? Ahora, pero tengo la oportunidad de poder correrlo manualmente y la cantidad de espacio que crea, por lo menos 6 dedos. Está bien, el segundo va cómodo. ¿Qué pasa con el detrás? A ver, una prueba rápida. Aún así, me quedan 2 dedos, así que perfecto. Sin duda, espacio útil para los ocupantes de la tercera banca, sin sacrificar comodidad en la segunda. Y eso que no es la versión con la carrocería extendida, existe una versión más larga. Los detalles. Teniendo acceso a puertos USB en un lugar relativamente innovador, ¿cierto? Tenemos 2 puertos USB del tipo C aquí abajo, bien disimulados. Bolsillos útiles, espacios útiles en las puertas. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar la calidad de los materiales buenos. Además, la madera, el aluminio cepillado hace que se vea y se sienta muy bien. El sistema de iluminación con LEDs también colabora en esa dirección. Ganchos, vence aire acondicionado al alcance de la mano, altavoces, techo panorámico y claro, espacio entre la cabeza y el techo, par de dedos. La consola central está muy bien diseñada. Tenemos acceso a espacios útiles para los vasos y botellas. También calefacción para los asientos. Toma corriente casero. Está muy bueno. En líneas generales esta camioneta está muy buena. Me ha gustado muchísimo en cuestiones de comodidad, de espacio, de tecnología. Tiene todo lo que esperas en una camioneta, bueno, de más de $80.000, con 3 filas de asiento, familiar. Yo creo que cumple con ello. Ahora, obviamente está siempre la limitante de las dimensiones, al momento de estacionar, al momento de guardarla en tu garaje. Sin embargo, obviamente en esta parte del mundo es un poco más generoso o es un poco más flexible para ese tipo de problemas, entre comillas. Pasando al lado, lo primero que llama la atención son sus enormes ruedas de 22 pulgadas. En este caso, calzan neumáticos 275/50. El diseño exclusivo para King Ranch. Tenemos también estos detalles, el mismo dorado que habíamos visto al frente. Además tenemos el gusanito clásico en King Ranch, es el emblema de esta versión más elevada. Al lado tenemos el escudo King Ranch en la parte baja delantera de las puertas delanteras. Se nos está diciendo desde 1853. Quiero asumir que es algún rancho en el que se inspiraron. Los espejos exteriores mantienen el sistema de luces direccionales en él. En la parte baja tenemos el plástico resistente, mientras que en la parte superior tenemos el plástico gloss. Tenemos cámaras de video, sistema de iluminación y además estas se pueden plegar. Las manijas exteriores del mismo color exterior del vehículo. Tenemos el greenhouse, donde la base de este trae un detalle en cromo. La versión más elevada, me llama la atención que no le han puesto más cromo. Y no me molesta, me gusta. La parrilla en el techo, totalmente funcional, y también tiene cromo. Otro de los detalles importantes también en esta camioneta, minimiza un poco la pérdida de funcionalidad todoterreno o fuera de la ruta, porque han instalado este escalón que se pliega y despliega automáticamente cuando abrimos y cerramos las puertas. Toda la tecnología que trae, las cámaras de video, el sistema de asistencia para remolque, está cargada con todo lo que puedes esperar en una camioneta como esta. Así que buen trabajo de parte de Ford. Yo creo que en líneas generales sigue ocupando un espacio elevado en el segmento de las camionetas con 3 filas de asientos, americanas sobre todo. Cumple con las expectativas, o mejor dicho, las sobrepasa un poco. Yo creo que continúan rompiendo con el estereotipo de materiales baratos. Va mejorando, sobre todo en estas versiones más elevadas, en la King Ranch. Claro, la comodidad del piloto también es importantísima. Evidentemente,
dos tipos de conductores en este tipo de camionetas. Tenemos padre de familia responsable, madre de familia también. También tenemos las personas que trabajan con su camioneta. Servicio de transporte, qué mejor que esto. Y el ambiente para el conductor, mira. Buenos materiales, espacios útiles en la parte baja de la puerta. El sistema de audio Bang & Olufsen sabemos que es de lo mejor que se encuentra en la industria hoy en día. La madera que habíamos visto en las partes posteriores, el aluminio, todo está aquí. Los asientos no solo son lindísimos, en esta versión King Ranch sobre todo, ¿no? Tenemos el gusanito liso, perforado, buenos apoyos laterales, con buen colchón, ajustes eléctricos por supuesto, para la banca horizontal, vertical, apoyos lumbares, pedales colgando, el acelerador y el freno, el pedal muerto, el tapete exclusivo para este modelo con el gusanito. Y aquí de hecho en la entrada también tenemos esta placa de aluminio con el mismo símbolo. A la izquierda de la columna de dirección tenemos pocos controles. Tenemos el freno de emergencia eléctrico, tenemos el rotor para controlar los modos de manejo, ahora vamos a verlo. Los botones para seleccionar, o mejor dicho, controlar el sistema de tracción a las 4 ruedas. Los otros dos botones para controlar la compuerta posterior. Entramos también con una agarradera que nos permite subir fácilmente. Y lo primero que tenemos aquí, o lo primero que llama la atención, es la pantalla de infoentretenimiento gigante al frente. Ya sé, seguro algunos me van a decir, pero ¿por qué tan grande? No es necesario. Bueno, son 24 pulgadas de pantalla y me parece que están no muy cerca al conductor, así que no es que te distraiga o te sientas en un espacio muy confinado. Al contrario, este espacio adicional que han creado entre el volante, los ocupantes y la pantalla, yo creo que hace que se sienta bastante acogedor y al mismo tiempo moderno, evidentemente, ¿no? Luego tenemos también la pantalla de infoentretenimientos. Hubieran podido eliminarla, sí, pero decidieron no hacerla. Ahora, ¿cómo han aprovechado el resto del interior? A través del sistema de audio. El sistema Bang & Olufsen ha incrustado parte de los altavoces al frente de manera muy elegante. Ah, mira, no me había fijado. Atrás de la pantalla tenemos espacios útiles con plásticos relativamente blandos, así que no van a estar sonando las cosas que dejes ahí. Por cierto, el sistema de interfase funciona con Google. Tiene Apple CarPlay, Android Auto y puedes conectarlos sin cable. Y además tienes Wi-Fi. El volante, ese es un tema que en la prueba de manejo original fue algo que dije, esta cosa no estoy seguro. Existe esta tendencia en la industria últimamente donde estamos viendo que los volantes ya no son redondos. Después evolucionaron a ser parte baja plana y ahora vemos parte baja plana y parte superior plana. Raro, diferente, entiendo que están tratando de maximizar visibilidad, sin embargo me está tomando un poco de tiempo acostumbrarme. Otra cosa que me está costando tiempo acostumbrarme son los controles eléctricos para controlar el ajuste, por ejemplo, del timón. El timón lo puedo ajustar eléctricamente, sin embargo tenemos que hacerlo a través de los controles que nos están poniendo al frente del conductor en la pantalla digital, en vez de tener los controles físicamente donde tradicionalmente los tenemos aquí en la columna de dirección. Otra cosa que controlamos con eso es el sistema de cruise control. Eso no me molesta porque ya es, digamos, costumbre de eso. Y lo otro que podemos controlar aquí es el ajuste de los pedales. Podemos acercarlo más cerca, más lejos. La calidad de materiales, la madera que han utilizado se siente muy bien. En esta versión King Ranch yo creo que lo justifica al 100%. La consola central también es otro tema del que tenemos que hablar porque han trabajado en un diseño bastante funcional. Y como puedes ver aquí tenemos un par de botones que uno tradicionalmente los utilizaría, o por lo menos en este lugar, para poder abrir y cerrar la compuerta, el apoyabrazos. En este caso no es así. Los botones, las palancas para activar eso están a los lados. Una vez que abres el apoyabrazos, lo quitas, tienes muchísimo espacio útil. 2 puertos USB. Ahora, estos botones es para poder ampliar el espacio. La podemos retirar, no solo nos está dando mucho más espacio aquí en la parte baja, donde tenemos aquí huevos de Pascua y tenemos un Model T. Este me parece que lo habíamos señalado en la prueba original. Yo creo que vale la pena, ese tipo de detalles a mí me gustan mucho. Aquí tenemos el Model T y este plástico tiene muy buena calidad, es decir, no es un plástico duro. Y otra cosa que le estamos permitiendo una vez que corremos la consola, acceso mucho más fácil a los ocupantes posteriores. Otra cosa que yo sugeriría a Ford que cambien estos espejos centrales. ¿Para qué le ponen tanto marco? No está conectado a una cámara de video posterior. Vamos a trabajar con esta camioneta, es decir, vamos a tener carga en el espacio de carga. Lo más probable es que puedan bloquear la visibilidad en el espejo. Entonces, conéctenlo a una cámara de video, no les cuesta mucho. Bocina bastante Ford. Tiene el estilo clásico de Ford. Y el techo panorámico, enorme. Y mira, algo que estamos viendo que está desapareciendo en la industria son los espacios para
los lentes. En este caso los mantiene. Parte posterior, empezando por arriba. Uy, qué sucia está. Bueno, es que la he estado utilizando toda la semana. Como pueden ver, tenemos un alerón, una extensión, donde han conseguido alojar no solo la luz de freno horizontal, el limpia parabrisas en la parte baja, sino también han agregado sistema de iluminación exterior para esta. Conveniente para la gente que trabaja. Bueno, para todo el mundo, porque si tienes esta camioneta y sales con tu familia, de hecho los vas a llevar de paseo, ¿no? Y de campamento, así que mejor tenerlo a no tenerlo. El sistema de iluminación cambió. Ha sido rediseñado, se ve mucho mejor, obviamente evolucionado gracias a las nuevas tecnologías disponibles como tecnología LED. Tal como habíamos visto al frente, trae su propio diseño, identidad visual en la parte posterior, primordialmente vertical. Si vemos detalles, vemos que tiene aquí una especie de diferencia de tamaños. Eso colabora para mejorar, a reducir el coeficiente aerodinámico, a mejorar el coeficiente aerodinámico. Así como lo estamos viendo aquí en el pilar, estamos viéndolo también en el faro. Luego tenemos la unidad horizontal que integra las esquinas atravesando el nombre Expedition en la parte posterior. Un poco más abajo tenemos cámara de video. Ya sabemos que esto no funciona con el espejo central, lamentablemente. Una chapa King Ranch en la esquina izquierda. Sensores para estacionamiento, capacidad de remolque en este camión son 9.600 libras, 4.354 kilos en esta unidad con el motor y las características que hemos compartido. El paragolpes y el cobertor hacia el gancho para el remolque también en ese mismo dorado que habíamos visto antes. Rueda de repuesto ubicado en la parte baja del vehículo, tamaño temporal, no es de tamaño completo. Ahora, quizás uno de los detalles más reconocibles en esta nueva generación del Expedition es el cambio de color, el doble tono en la compuerta posterior. La parte superior negra y la parte baja tiene un color diferente, el color exterior al vehículo. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, mientras estuvimos en la planta ensambladora tuvimos oportunidad de preguntarle a las personas de comunicaciones de Ford y nos comentaron que la razón de ello fue para que sea evidente que la compuerta posterior está dividida en dos partes. Ahora, en esta no es que el vidrio se pueda abrir independientemente, no. La compuerta física, la de metal, está compuesta en dos partes. Entonces, ¿cómo lo haces? Es, primero que podemos abrir la compuerta utilizando un botón dentro, a través de la llave, a través de un botón en la misma compuerta. ¿Ven? La parte superior y nos permite tener acceso al espacio de carga fácilmente. No vas a tener que colgarte. Si es que fuera solo apertura de vidrio, sería un poquito más incómodo. Esto lo hace mucho más cómodo. Obviamente es más trabajoso para los ingenieros y diseñadores hacerlo, pero querían hacerlo visualmente, diferenciarlo a través de los colores. Mira, justo en la compuerta aquí adentro vemos el sistema de iluminación, que también tiene el sistema de iluminación que habíamos visto por fuera, también lo tiene aquí adentro y se puede regular el ángulo. Ahora, la compuerta baja, la segunda parte, la abrimos también eléctricamente presionando un botón. Simplemente para recordarles las dimensiones, detrás de la tercera banca de asiento, este carro ofrece 22.9 pies cúbicos, son 641 litros. Si la ampliamos el espacio hasta 69.9 pies cúbicos, 1957 litros. Y si plegamos la segunda y tercera banca de asientos, maximizamos el espacio hasta 108.5 pies cúbicos o 3038 litros. ¿Cómo hacemos eso? A través de controles eléctricos. La tercera banca se puede plegar y desplegar a través de estos controles eléctricos, mientras que la segunda banca solo se puede plegar, no se puede desplegar eléctricamente. Algunos otros detalles. Aquí tenemos un botón con el que controlamos el sistema de iluminación que hemos visto en la compuerta. Tenemos ganchos para el súper. Toma corrientes, casero, redondo, puertos USB, sistema de iluminación LED, más ganchitos. Claro, funcionalidad es todo para esta camioneta. Y debajo del piso encontramos espacio útil, bastante limitado, pero útil. Ahora, para cerrar la compuerta, tenemos que presionar los dos botones independientemente. No, señor. Lo único que necesitas hacer es presionar el botón superior y se va a cerrar ambas compuertas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa si presiono lo de abajo? Si presiono solo lo de abajo, me imagino que solo lo de abajo se cerrará. A ver, vamos a hacer la prueba. Efectivamente, se cierra solo la de abajo. Ok, les quedó bonita, ¿no? Yo creo que para hacer un bloque tan grande de metal
han hecho un buen trabajo decorándolo. Ya de noche, la cabina dentro de la nueva Expedition nos demuestra que es un ambiente bastante acogedor. Las luces no son demasiado intensas, así como los colores. La distribución de las pantallas creo que está bien realizada. Mientras más la manejo, más me voy acostumbrando a la posición de la gran pantalla horizontal que tenemos al frente. Aunque bloquea un poco la imagen, el volante, no es tanto y podemos acomodar la posición. Otra cosa, cuando activamos las direccionales, aparece la imagen en la cámara de video ubicada en los espejos laterales. Pero vamos a cambiarlo de modo, vamos a ponerlo en el modo Sport. Vamos a pisarlo un poquito. Vaya que empuja. La transición entre marchas, me parece que fue entre segunda y tercera, es un poco brusca, por lo menos en este modo. La suspensión se siente un poco flexible, digamos, esponjosa, no se siente muy rígida. Las dimensiones de los neumáticos tampoco nos han dado un perfil muy bajo, así que han sacrificado desempeño por comodidad. Y me parece algo adecuado para esta camioneta. No estamos hablando de una versión deportiva, estamos hablando de la versión más lujosa. Muy buena iluminación de parte del sistema. Estamos con luces bajas en este momento. Las luces altas son bastante elevadas. Otra cosa que he notado en esta camioneta desde el primer momento es que tiene un sistema de frenos bastante efectivo. No necesitas pisar el pedal con mucha presión para que el sistema haga su trabajo rápidamente. De hecho, me tomó un poquito de tiempo acostumbrarme a la presión, porque estaba al principio dándole demasiada presión de frenado y me estaba frenando demasiado. Ahora lo modulo mucho mejor. Algo más que vale la pena mencionar es el sistema de iluminación dentro de la cabina. Podemos controlar diversos colores. No nos han dado un número infinito como hemos visto en otras marcas. 7 colores, vamos a dejarlo en azul. Y la intensidad, eso es todo. Esta camioneta acelera con bastante determinación. Se nota que la distribución de torque principalmente se encuentra en las ruedas posteriores, a pesar de que en este momento estamos con tracción a las 4 ruedas, en 4 High. Podemos seleccionar poner tracción a las ruedas posteriores exclusivamente, pero cuando lo ponemos en modo Sport, automáticamente va a tracción a las 4 ruedas. La visibilidad es muy buena, teniendo en consideración el volumen del vehículo. Los espejos exteriores son bastante amplios. El espejo central, sigo pensando, en cuanto a dimensiones no está mal. Tenemos los apoyacabezas grandes en la tercera banca que bloquean un poquito la visibilidad. Le quedaría mucho mejor, la haría mucho más segura tener una cámara de video y que proyecte la imagen directamente en el espejo. Esta es una de esas camionetas que me gustaría tener para viajes largos. Sin duda sería una de mis elecciones. Así que ahí lo tuviste, al Ford Expedition King Ranch 2025. El precio inicial del Expedition aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Active. Esa empieza en $65.000 aproximadamente. Luego están las otras dos versiones Platinum, $77.500, y la más off-roader de todas, la Tremor, por $84.000. Y claro, esta versión es un poquito más cara porque es la tope de gama, $86.600. Ahora, ¿quiénes consideraría yo sus competidores directos? Yo creo que en esta versión estamos hablando ya del Mercedes-Benz GLS, BMW X7. Claro, también tenemos que considerar a la Chevrolet Suburban, a la Chevrolet Tahoe. La Cadillac Escalade sería otra. Y otras que también consideraría, que son más normalitas, la Nissan Pathfinder y la Toyota Sequoia. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Otra forma de colaborar, no te cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni. Nos vemos muy pronto. ¿No se mueren?